Pero también muchas gracias a ustedes, porque a ver, con todos los impactos que hay ahora, más en torno a la Navidad, el encendido de luces, cabalgatas, etcétera, en vez de estar en lo que está la mayor parte de la gente, a lo que he podido ver ahora, que es la cabalgata esta de Papá Noel, ¿no? Sí, bueno, eso es. Bueno, o de Leche Gaza, están ustedes aquí. Pero es importante que sepan que para estar en esta conferencia hay que creer en los Reyes Magos. Si no, es difícil. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a verlo. Y hay que decir que, lo primero de todo, he titulado la conferencia Los Reyes Magos de Oriente en la historia de España, porque nadie celebra como España las fiestas de Navidad. Nadie. Nadie. Ningún país del mundo. Ni en extensión, ni en profundidad. En los países anglosajones, la Navidad prácticamente se circunscribe al día de Navidad, la celebración fuerte. Ese día reciben los regalos los niños y prácticamente para Año Nuevo ha terminado todo. Eso se debió a una política muy intensa de coartar totalmente la labor y la tradición que venía de la Iglesia Católica, y que esa tradición lo consideraban los protestantes como trampas papistas, de manera que no hay belenes, no hay determinadas, durante mucho tiempo incluso estaban prohibidos los villancicos, se negaba la importancia de las celebraciones navideñas porque decían que esto no aparecían en la Biblia, las celebraciones de Navidad, por tanto no se podían celebrar. E incluso en Escocia durante 40 años estuvo prohibido sonreír y cantar el día de Navidad y se te podía detener. Entonces, para ellos están, de hecho, el término Christmas, a mí es un término que me desagrada mucho, es decir, cuando la gente dice, voy a comprar unos Christmas, no, hombre, vamos a comprar unas postales de Navidad, porque Christmas no significa más que la misa de Cristo, Christmas, y es el término que estamos empleando, que ellos emplean para definir lo único que tienen el día de Navidad. ¿Qué tienen? La misa de Cristo, la misa que conmemora o que celebra el nacimiento de Cristo, pero nada más. Lo que sucede es que, bueno, Hollywood hace su labor y luego las películas de Papá Noel y de las Navidades anglosajonas, pues también nos van calando y no nos damos cuenta. Pero las Navidades españolas son las más ricas. ¿Cuándo empiezan las Navidades españolas? A ver, ¿quién ha dicho Julio por ahí? Por Dios. Hombre, con la lotería. Cuando el rey Carlos III coloca el sorteo extraordinario de la lotería el 22 de diciembre, lo hace con toda idea, porque es el aldabonazo mundano de que las penitencias y los ayunos del Adviento están terminando, porque ya se acerca el nacimiento del Hijo de Dios. Y a partir de ahí comienzan las celebraciones de la Navidad. Ahí empezaban de alguna manera, empezaban el 24 en la Misa de Gallo, pero ya el 22 era como la alegría que se celebraba con regalos especiales, que era la alegría para el que recibía un premio. El 95% del importe de la lotería recaudado se destinaba a premios, igual que ahora, ¿eh? Pero además es que cada uno de los premiados tenía la obligación, y se le detraía, de entregar una cantidad de dinero a una chica del hospicio para que le sirviera de dote para poder casarse, con lo cual la alegría se extendía todavía más. Bueno, pues empiezan el 22 de diciembre y luego celebramos ya el 24 por la noche, ya Misa de Gallo, el 25, Santos Inocentes, la fiesta de Año Nuevo, que siempre ha sido una fiesta que se ha intentado dar un fuerte sentido religioso, pero realmente hay muchas veces lo que hay de fondo es la celebración de la vida, otro año más y seguimos aquí, y eso parece bastante imparable, ¿no? Aunque a pesar de que el día 1 de enero lo que se celebra es Santa María, Madre de Dios, nada más y nada menos, y luego ya la fiesta de los Reyes Magos. Y la fiesta de los Reyes Magos es la gran fiesta española de Navidad por excelencia, junto con estas celebraciones. Y es que los Reyes Magos, junto con la Natividad, son los temas más representados en toda la historia del arte, son esos dos temas, y hay que decir también que la historia de los Reyes Magos en España va a tener un desarrollo y una identificación con el pueblo español inmensa. Y es una tradición que no debemos perder, debemos potenciar, porque las tradiciones no son importantes por ser antiguas, ni siquiera por ser propias, que son muy nuestras, sino son importantes por las virtudes y los valores que promueven. Y ya van a ver cómo
las Navidades españolas y en concreto la fiesta de los Reyes Magos tienen unas virtudes detrás inmensas y promueven unos valores inmensos. Y lo vamos a ir descubriendo hoy. Por tanto, los Reyes Magos serán de Oriente, pero es una tradición muy española. Y vamos a ello. Les voy a poner, veo que aquí tenemos todos más de 20 años, entonces como tenemos todos más de 20 años, e incluso alguno más, ¿sí? Ah, es verdad. Bueno, vamos a ver este anuncio que seguro muchos recordarán, pero que es muy significativo de nuestra cultura. Les habla el comandante. Nos encontramos a 10.000 metros de altura atravesando el desierto de Yemen con dirección este a Nazaret. A su derecha la ciudad de Masadalí. Y más allá la antigua ruta del incienso que atraviesa el desierto de Ramlat a Sabatay. Exactamente. La misma ruta que hicieron los Reyes Magos de camino a Belén. Les parecerá ingenuo, pero yo cada vez que paso por aquí en estas fechas no puedo dejar de mirar. Feliz vuelo. Feliz Navidad. ¿Lo recuerdan? Sí. Es muy bonito, el mensaje es, pasando por encima del desierto, les dice el capitán del avión que es la misma ruta que recorrieron los Reyes Magos. Entonces, claro, todo el mundo se asoma para ver la ruta. ¿Qué tiene de importante los Reyes Magos para que 2000 años después les tengamos presentes todos los años en nuestras calles, despierten la ilusión de los niños, la añoranza de los mayores y también se haga este tipo de anuncios o de historias? El año pasado mismo se hizo una película, aunque hay que decir que las películas españolas sobre la Navidad y las Navidades a la manera española están por hacer todavía. ¿Pero qué tienen los Reyes Magos? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que tienen estos personajes. Bueno, en el principio de los Reyes Magos hay una gran indefinición. El único relato que tenemos es el de el evangelista San Mateo. San Mateo nos dice que vinieron unos magos de Oriente, lo vamos a ver ahora, y a finales del siglo II, principios del III, tenemos esta representación. Fíjense, en las catacumbas de Santa Priscila en Roma, entre mediados del siglo II y mediados del siglo III, tenemos estas tres imágenes. La Virgen está sentada con el niño, están muy deterioradas, solo prácticamente son siluetas, y luego están los tres reyes con las ofrendas. Están los tres reyes con las ofrendas. O sea, estamos hablando de que 2 siglos después, o 2 siglos y poco, ya hay representaciones de los Reyes Magos, del hecho, ¿no? Ahí tenemos la tumba de las catacumbas de Santa Priscila, y es arriba donde aparecen representadas como tal esas figuras. Y aquí está el texto de Mateo, en el capítulo 2. Nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos que venían de Oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Y al oír esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de incienso y mirra, y avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Fíjense, de este pequeño texto, toda nuestra enorme tradición de los Reyes Magos durante siglos. Y estamos muy conectados. Eran de Oriente, ni siquiera sus restos están en España, y fíjense, tenemos que luego, sin embargo, los tenemos nosotros muy presentes en nuestras tradiciones y en nuestra Navidad. Bueno, no aparecen los nombres, no aparecen las razas, no aparecen las edades, no aparece el número de ellos. Sí que aparecen los dones, oro, incienso y mirra. Y aparece también, eso sí, la estrella y una cosa importante, y postrándose. Hay traducciones que dicen postrándose de hinojos, o sea, pegando la frente al suelo. Ese es el acto oriental de la proquínesis, típico de todo el Oriente antiguo, de los siglos anteriores al nacimiento de Cristo y del siglo I, por supuesto, ese reconocimiento de que ese era alguien superior, que era un dios, pegando la frente al suelo, le adoraron.
y avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. ¿Quiénes eran los Reyes Magos? ¿Qué sabemos de ellos? Bueno, pues nadie ha encontrado la carta o la hoja de bautismo de los Reyes Magos. Nadie ha encontrado el libro de empadronamiento. Entonces hay una serie de teorías. Lo primero, mago significaba astrónomo, el que observaba el cielo. Tiene sentido porque dice que estaban observando la estrella, velaban, observaban las estrellas y entonces es cuando ven esa estrella. Eran astrónomos que se cree que pudieron ser persas o babilonios. Bueno, Babilonia estaba dentro del imperio persa. Entonces, estos astrónomos seguramente, de ser astrónomos, ahora veremos que no eran unos astrónomos cualquiera, sino que tenían un gran conocimiento, era una casta sacerdotal antigua, y tenían un gran conocimiento ¿de qué? De las profecías judías, enorme conocimiento, porque no hay que olvidar que los judíos estuvieron siglos atrás presos en Babilonia, tuvieron el cautiverio y el destierro de Babilonia, y allí dejaron buena parte de sus escritos, porque la casta sacerdotal babilónica y judía parece ser que tuvieron contactos e intercambiaron tradiciones religiosas y culturales que eran comunes a todo Oriente. Algunos teólogos dicen que realmente no existió. Algunos teólogos dicen que es una manera de introducir a los gentiles, a los no judíos, que no esperaban, por tanto, un Mesías judío, pues de introducirles dentro del mensaje de salvación que traía Cristo a los hombres. Entonces, cuando los evangelistas y las primeras comunidades entienden que Cristo es Salvador para todos, dicen, bueno, pues la manera de introducir al resto de la humanidad dentro del mensaje salvador de Cristo, y no solo a los judíos, es introducir a unos personajes dentro de, que no fuesen judíos, dentro de la imagen del portal de Belén y el reconocimiento que ellos hacen de que este niño realmente es el Salvador de toda la humanidad. Entonces unos dicen que no existieron, otros dicen que fueron astrónomos persas o babilonios, o también otros dicen que puede ser una imagen literaria. Hay una historia que procede de Egipto, dentro de la mitología egipcia. Este es el Mamisis del templo de Filé. El Mamisis es el templo del nacimiento de Osiris niño. Osiris nace de Isis y aquí aparecen 4 imágenes que son 4 monarcas. Cuando Isis da a luz y tiene a Osiris niño, dice que se presentan 4 monarcas. Cada uno de los puntos cardinales procede. Y uno lleva oro, otro lleva incienso, otro lleva mirra y otro lleva un libro. Y que le adoran. No dice más. Entonces dicen, bueno, puede ser que esto se conociese efectivamente en el mundo judío y que sea una manera también de transmitir la misma enseñanza o algo similar a el mundo cristiano y por tanto al momento del nacimiento de Cristo, de equiparar a Cristo con una figura de la importancia de Osiris en el mundo egipcio. Y posiblemente los Reyes Magos fueron astrónomos babilonios. Hay una ciudad no lejana que se llama Ecbatana de los magos. La vemos allí en la zona de Media, entre donde pone Babilonia y Media, justo debajo de Media está Ecbatana, que tenía una enorme tradición de astrólogos y de astrónomos ya desde la antigüedad, y eran grandes observadores del cielo. Hacían mediciones, hacían predicciones, muchos de los cuales han llegado en tablillas de arcilla hasta nosotros o recogidas en diferentes materiales, y esta gente seguramente tuvo mucho contacto, aunque ya estaban en decadencia, no eran los momentos más brillantes de la ciudad ni del culto astronómico, pues habían llegado a conocer perfectamente las profecías judías sobre el nacimiento del Mesías. Entonces ya saben ustedes que los diferentes profetas van anunciando que, empezando por Isaías, nacerá un niño de una virgen, una estrella lo anunciará en el cielo, etcétera, 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 etcétera. Claro, ahora viene la siguiente parte. ¿Y cómo pudieron estos hombres saber que efectivamente era esa la estrella y era ese el momento? Bueno, parece ser que se hacían cálculos de cuándo había momentos mesiánicos, de cuándo podría nacer el Mesías. Y este era un tiempo, era un siglo en el que se esperaba, finales del siglo I, antes de Cristo, y principios del siglo I después de Cristo, eran unas décadas en las que se esperaba, de alguna manera,
que coincidía con algunos cálculos y se esperaba el nacimiento del Mesías. Y ellos van a ver una estrella en el cielo. Y esa estrella que van a ver está recogida por astrónomos babilónicos, astrónomos, no digo por los propios que pudieron ir a la tumba de Jesús, al nacimiento de Jesús, es que fue así, lo pudieron ver, está recogido por astrónomos también chinos y de algunas otras culturas. Y esto no es ni más ni menos que una conjunción planetaria. Una conjunción planetaria que observó Kepler en el año 1603. En concreto, el 16 de octubre de 1603, Kepler, en su observatorio de Praga, descubre una conjunción de astros que se da cada 230 años. Él hace el cálculo y dice, si esta conjunción funciona como un reloj, cada 230 años se repite exactamente igual. Entonces, ¿qué es? Nos encontramos que en el mismo grado de longitud, o sea, por así decirlo, alineadas, se van a encontrar el Sol, la Luna, por la noche, el brillo del Sol, la Luna, Júpiter, Saturno y Venus, de manera que lo que aparece es un punto luminoso muy intenso en la noche, que parece una estrella de mayor tamaño que el que puede tener cualquier otra estrella durante la noche. No sería un cometa, por tanto, ¿de acuerdo? Porque muchas veces, y ya veremos por qué, nosotros representamos la estrella en el Belén como un cometa, con cola. Bien, pero aquí lo que tenemos que ver es lo siguiente, que esto, si es cada 230 años, la fecha que nos da, si vamos restando años hacia atrás, es el 7 a.C., y es que efectivamente sabemos que, esto lo saben ustedes perfectamente, que Jesús nació varios años antes de Cristo, porque en su momento, cuando hubo que cambiar el calendario y a pasar del calendario romano o calendario juliano y pasar al calendario cristiano, se lo encargaron a un monje muy inteligente y muy sabio que se llamaba Dionisio el Exiguo. Le llamaban el Exiguo porque era bajito, pero se equivocó en el cálculo y entonces resulta que había marcado la fecha del nacimiento de Cristo después de la muerte del rey Herodes el Grande. Si el rey Herodes el Grande había muerto antes del nacimiento del niño Jesús, no podía haber ordenado la matanza de los inocentes. Luego ahí es donde nos dimos cuenta, o se dieron cuenta, de que efectivamente esa fecha no podía ser. Herodes el Grande muere el 4 a.C. Por tanto, el nacimiento de Cristo tuvo que ser anterior. Por lo menos se equivocó en 4 años. Y se calcula que entre el 8 a.C. y el 4 a.C. es cuando tuvo que nacer Jesús. Y la aparición de esa estrella, esa conjunción planetaria que se ve en el cielo de manera especial, se dio el 7 a.C. Y para que lo vean ustedes, aquí tienen lo que es esa conjunción planetaria. El punto intenso que ven, el más fuerte de abajo no, el de arriba. Eso es una conjunción planetaria, no es la misma, es una conjunción que se ha dado recientemente, pero se ha dado por la conjunción de otros planetas y estrellas, y esa conjunción se ve claramente como es un punto luminoso de gran intensidad y que se ve a simple vista en la noche. Y esto es lo que pudieron ver perfectamente los magos de Oriente, esos astrónomos que se pusieron, o astrólogos que se pusieron en camino. ¿Y por qué nosotros así que utilizamos como un cometa, una estrella con una cola grande? Pues porque resulta que somos hijos de nuestra cultura occidental, que por otra parte es una cultura muy rica y la que mayor respeto tiene, a pesar de nuestros defectos, es la que mayor respeto e interés demuestra por el ser humano. Y es que en el año 1305 y 1306 resulta que en la capilla de arena de la ciudad de Padua, Giotto, el gran pintor del siglo XIV, Giotto, resulta que estaba fascinado porque en ese año está pasando el cometa Halley, que pasa cada 70 y tantos años, y entonces el Halley se ve a simple vista. Y entonces, ¿qué le pasa a Giotto? Que se queda tan fascinado que cuando tiene que representar el nacimiento de Jesús, representa la estrella como el cometa Halley. Ahí lo tienen arriba, encima del portal, y entonces es tanta el impacto que genera, es tanta la impresión que le genera, y que luego lo que a su vez Giotto genera en los pintores a partir de ese momento, Giotto tiene muchas aportaciones, ¿no? Ya nosotros hemos interiorizado perfectamente que la estrella de Belén tuvo que ser un cometa, o que tenía cola, por lo menos, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos más o menos resuelto quién pudieron ser los Reyes Magos. Esas tres teorías existieron y eran los astrólogos o astrónomos babilónicos, no existieron y es una imagen literaria o un recurso de los propios evangelistas para introducir a los gentiles, a los no judíos, dentro del mesianismo de Cristo.
Pero hay que ver cómo, por tanto, hoy les decimos que son Melchor, Gaspar y Baltasar, porque sabemos que son tres, porque decimos qué razas tienen, etc. Bueno, ¿esto saben lo que es? Sí que lo han visto esto. Esto es en Italia. ¿Y dónde está? ¿Ya están dormidos? Como nadie dice nada. ¿Oyen bien? ¿Se entiende bien? Es en Rávena, es en Apolinar. ¿Sí? En las basílicas de Rávena del siglo VI, fíjense, tenemos ya 3 personajes en los mosaicos superiores, están encima de los ventanales, y aparecen ya arriba Baltasar, Melchor, Gaspar, y encima de Baltasar aparece un hombre adulto, encima de Melchor aparece un hombre joven, sin barba de hecho, y Gaspar aparece como un hombre anciano, y encima de Gaspar aparece la estrella, San Apolinar el Nuevo, 520 después de Cristo. O sea, ya está definido totalmente. ¿Y esto por qué fue? Bueno, el primero en determinar que los Reyes Magos, lo primero fue el número, eran 3, fue Orígenes, este sabio de finales del siglo II, perdón, dijo que tenían que ser 3, porque si eran oro, incienso y mirra, eso es que cada uno llevaba una cosa. Pero cuidado, porque en representaciones antiguas aparecen más. A menudo aparecen hasta 12, y aparecen 12 por lo siguiente. Porque 12 representa la humanidad en el mundo hebreo. Si se dan ustedes cuenta, las tribus de Israel eran 12. La Iglesia o la nueva humanidad que crea Cristo son los 12 apóstoles. 12 representa la totalidad de la humanidad. Entonces, en algunas representaciones, en tiempos de las primeras iglesias, van a aparecer hasta 12 personajes representados como Reyes Magos. En otros lugares van a aparecer muchísimos más, ¿de acuerdo? Pero Orígenes es el que marca que tienen que ser 3 y es la idea que ha primado y precisamente vinculado cada uno a un regalo. Aparecen vinculados también, aparecen ya las edades. Las edades tienen sentido. Nosotros, Melchor es anciano, Gaspar es un hombre adulto y Baltasar es joven para nosotros. Pero, ¿qué es lo que representan estas 3 edades? Pues que cualquier edad es buena entre los hombres para postrarse delante de Dios, para reconocer a Cristo como Mesías. Que el seguimiento de Cristo no conlleva una edad ni un momento de la vida, sino puede ser en cualquier momento y durante toda la vida. Y por eso aparecen las 3 edades. Eso también se definió pronto. Oro, incienso y mirra. Oro, porque Cristo es Rey. Incienso, porque Cristo es Dios. Mirra, porque Cristo va a morir joven. Y la mirra se utilizaba en Oriente en el tratamiento de los cuerpos, ¿de acuerdo? Cuando se fallecía. Entonces era una especie cara, sí, que se utilizaba para el tratamiento de los fallecidos. Y los nombres, eso ya fue más complicado, porque hay muchos nombres que pulularon, pero curiosamente los nombres nos vienen de un evangelio apócrifo, el Evangelio armenio de la infancia de Jesús, del siglo VI después de Cristo. O sea, un evangelio que no tiene credibilidad histórica. Y fíjense, dice, los Reyes Magos eran 3 hermanos, esto no aparece en ningún sitio, esto aparece en el Evangelio armenio, Melcón, el primero que reinaba sobre los persas, después Baltasar, que reinaba sobre los indios de la India, y tercero Gaspar, que tenía en posesión el país de los árabes. Las 3 razas que se conocían, Europa, Asia, y posteriormente vendrá la identificación con África. Y aquí hay que decir algo. Dice, eran 3 hermanos y cada uno de ellos era rey de un sitio. Piensen ustedes que de esto, de haber sido así, los padres tenían que estar orgullosísimos, dejaron a los hijos muy bien colocados, cada uno en un trono, piénsenlo, pero estos 3 nombres fueron los que al final triunfaron. ¿Por qué aparece el rey Baltasar como rey africano o rey negro? Esto es el tríptico de Covarrubias, que está en Burgos. Bueno, pues muy sencillo, porque este empieza a aparecer en el siglo XV. En el siglo XV nos empezamos a encontrar retablos o pinturas en las que el rey Baltasar o es blanco o es negro, indistintamente. Pero aparece un rey negro porque es cuando estamos entrando los europeos en África. Y al contacto con la raza negra es la manera de decir que Cristo también es Mesías, no solo para los europeos, no solo para los orientales, sino también es Mesías para los africanos.
y por tanto, aunque sea una raza nueva que se está empezando a tratar con ellos, también es una raza que tiene que recibir el mensaje del Evangelio y por tanto la salvación de Cristo. Con un detalle muy bonito. ¿Se dan cuenta de lo que lleva Baltasar? Es un anacronismo. Una cruz al cuello, efectivamente. Estos detalles aparecen en ocasiones dentro de las representaciones y de las pinturas. Por ejemplo, hay una virgen en Italia, en la Galería Andrea Doria, que está dando el pecho al niño recién nacido dentro de una catedral gótica. Vamos a ver, ¿cómo va a estar la Virgen dentro de una catedral gótica? Bueno, pues esto es igual. Es una manera de reforzar el mensaje. Al llevar una cruz en el pecho se demuestra o se quiere reforzar la idea de que los africanos están aceptando y están recibiendo ya el mensaje de Cristo, ¿no? Pero ¿qué pasará? Que cuando lleguemos españoles y portugueses a América, pues nos topamos con otra raza. Y en ese momento habrá que también representar que también Cristo es Mesías para la nueva raza, con lo cual va a aparecer un rey mago amazónico. ¿Le ven al fondo? El penacho de plumas, la azagaya y la vestimenta típicamente amazónica. Melchor, Baltasar, allí de pie, moreno, y Gaspar detrás del rey amazónico. Esta es de Vasco Fernández, en la Catedral de Viseu, de principios del siglo XVI, y aparece un cuarto rey mago, un rey mago amazónico, que también representa la nueva raza. Pero no solo pasará, porque vamos a ver si también hubo más reyes magos. ¿No han oído hablar nunca de un cuarto rey mago, de un quinto rey mago? Bueno. ¿Qué fue de los Reyes Magos tras salir de Nazaret? Bueno, al salir de Nazaret los Reyes Magos nos dice Jacobo de la Vorágine, pero Jacobo de la Vorágine es un autor, es un religioso, o Santiago de la Vorágine, medieval, que recoge muchas leyendas, están sin filtrar, puede haber parte de historia, hay muchísima imaginación también. Dice que los tres se ordenaron obispos, se les ordenó en concreto el apóstol San Mateo, se dedicaron a la evangelización, y cada uno fue muriendo en diferentes lugares. Bueno, pues decimos, bueno, pues una historia de Jacobo de la Vorágine, como tantas otras que contaba, o que se contaban en la Edad Media, y que no tenemos nada para poder decir que efectivamente eso fue así. Pero, hete aquí que resulta que tiempo después, unos siglos después, en plena Edad Media, hay un personaje, un gran viajero, que se llama Marco Polo, italiano. Y Marco Polo deja recogido en el libro de las maravillas, en concreto en el capítulo 31, lo siguiente. En Persia se halla la ciudad de Saba, de donde partieron los tres reyes magos cuando vinieron a adorar a Jesucristo. En esta ciudad están enterrados estos en tres grandes y magníficos sepulcros. Encima de los cenotafios hay un templete cuadrado muy bien labrado. Estos sepulcros se hallan el uno junto al otro. Los cuerpos de los reyes están intactos, con sus barbas y sus cabellos. El uno se llama Baltasar, el otro Gaspar y el tercero Melchor. Fíjense que Marco Polo se encuentra con la tumba de los Reyes Magos. Saba realmente sabe que está muy cerca de Ecbatana, está muy cerca de Teherán, no de Ecbatana, muy cerca de Teherán, en Irán. Dice, están enterrados en tres grandes y magníficos sepulcros con cabezas coronadas, dice, pero encima de los cenotafios, y un cenotafio es un sepulcro vacío. O sea, ahí hay como una noticia que se contradice. Y vamos a ver. Porque resulta que en Colonia, en Alemania, tenemos la Catedral de los Tres Reyes Magos. Hace no sé si 15 años se celebró allí, o 20 años, la famosa Jornada Mundial de la Juventud en Colonia. Y el símbolo fue las coronas de los Reyes Magos, ¿no? Porque los Reyes Magos están enterrados en el centro de la Catedral de Colonia, en este sepulcro que pagó un español. En ese sepulcro, en el centro, en la nave central, ahí están los restos de los tres Reyes Magos. ¿Cómo llegaron los Reyes Magos de Oriente a Colonia? Bueno, pues la historia hay que empezar a moverla en el siglo IV. A ver, Santa Elena, la madre del emperador Constantino, era cristiana devota y tuvo mucho interés en llevar a Constantinopla a los restos de los tres Reyes Magos. Los hizo llevar desde su sepulcro original y se llevaron a Constantinopla. Constantino tenía mucho interés en conocer a un obispo que tenía fama de santidad y de ser un hombre interesante, importante, que fue San Eustorgio. Posteriormente fue canonizado. Entonces San Eustorgio
Este era obispo de Milán, había sido obispo de Milán en la época en que allí los obispos eran San Ambrosio, que es el que había conseguido la conversión de San Agustín, él mismo, San Eustogio, eran figuras de talla. Y bueno, queda impresionado Constantino con las conversaciones y el tiempo que pasa con San Eustogio y le dice a San Eustogio, bueno, ahora que vuelves a Milán, Mediolanum, en aquella época, te ofrezco un regalo, el que quieras. Y entonces le dice, pues mira, lo que quiero es los cuerpos de los 3 Reyes Magos, y se los entrega. Y se los lleva a San Eustogio y los deposita en un sepulcro en la parroquia de Milán en la que él había sido párroco por primera vez, y allí se quedan los cuerpos. Y allí se iban a quedar los cuerpos hasta en el siglo XII, porque en el siglo XII va a haber una confrontación entre el emperador de Alemania, Federico Barbarroja, y el papado, y el emperador Federico Barbarroja en 1158 ataca Milán, saquea Milán, y junto con Federico Barbarroja y sus tropas van el preceptor y primer ministro de Federico Barbarroja, que es nada más y nada menos que Renaud de Dassel, arzobispo de Colonia. Y entonces Renaud de Dassel, según se entra en la ciudad, él se desentiende de todo lo que está pasando, coge un grupo de soldados y le dice, conmigo. Se va directamente hasta la iglesia de San Eustogio y dice, sacad esos cuerpos. Y se los lleva a Colonia. Y en el siglo XIII ya se levanta la catedral de los 3 Reyes Magos, que es la que viene en Colonia. Entonces los Reyes Magos están enterrados aquí, dentro de este sepulcro, que junto con las rejas que le rodean, las pagó un español. Y luego vamos a ver qué español fue y dónde está enterrado ese español, para que vean ustedes la importancia de la devoción de los Reyes Magos en la tradición española. Porque hasta ahora estamos en la historia de los Reyes Magos. Pero ¿cuándo se mete España en esta historia? Bueno, pues los Reyes Magos son fundamentales en la tradición española. El teatro había desaparecido totalmente en época romana. El teatro es una creación griega, después continúa con los romanos y con la caída de Roma en el siglo V el teatro prácticamente, hay alguna representación reconstatada en el siglo VI, pero desaparece. Entre otras cosas porque el teatro sobre todo tenía historias mitológicas, historias que se consideraban poco nobles para la mentalidad cristiana. Bueno, y la costumbre desaparece. Y he aquí que a finales del siglo XVIII, en 1785, en la Catedral de Toledo, un canónigo estaba leyendo allí un montón de pliegos en la biblioteca, pues porque tenía un montón, a veces se cogían pliegos antiguos, se cosían juntos para que no se perdieran por si había algo de interés, y descubre nada más y nada menos que una serie de versos, unos 150 versos, alguno menos, que dice, esto es importante, esto es interesante, se da cuenta que tienen una gran antigüedad. Y ahí descubre ni más ni menos que la primera obra de teatro español escrita en la Edad Media. Bueno, la que tenemos nosotros noticia, pero que es curioso, es el auto de los Reyes Magos. Y los autos son unas representaciones que se hacían durante las fiestas de Navidad para que la gente, el pueblo de Dios, pudiera contemplar lo que oía en las misas de Navidad todos los días. Muy bonito. La gente tenía imaginación. La gente, sí que es cierto que ya se ponían algunas figuras de Belén, no todas, pero ya se ponían algunas, y la gente tenía imaginación y quería ver, de alguna manera, eso que le movía a tanta devoción, que le despertaba tanta ternura y tanta fe, y que les llevaba a ellos a la iglesia. Y estos autos los hacían ni más ni menos que, al principio, empezaron en el siglo X y empezaron en Francia. Eran monjes a los que se denominaban histriones o jaculatores, que iban los días de la Navidad y las fechas previas por iglesias, monasterios y pueblos, representando en las misas algunos oficia magorum, o sea, representación de los Reyes Magos. Representaban la escena de los Reyes Magos. Oficiam stellorum, el oficio de la estrella, representaban, stellae, de la estrella. Representaban la escena de la aparición de la estrella y el descubrimiento de la estrella. Los pastores, la adoración, etcétera, la matanza de los inocentes. Bueno, esto gustaba. Entonces, sin salirse mucho del relato evangélico, empezaron a surgir autores siempre eclesiásticos que enriquecían mucho el texto con historias que giraban alrededor, aunque la historia central era esa historia que aparecía en los evangelios. Y así apareció El auto de los Reyes Magos, que es nuestra primera obra de teatro. Aquí lo tienen, fue publicado en el año 1900, estudiado por Menéndez Pidal. Estas son hojas originales que están en la Biblioteca Nacional y, bueno,
¿Qué nos cuenta el auto de los Reyes Magos? La historia es muy bonita. Los tres reyes aparecen en diferentes lugares. O sea, vienen cada uno de un sitio, no van juntos. Y se van a encontrar por el camino. Y por ejemplo, Gaspar dice, Dios criador, cuál maravilla, no sé cuál es aquesta estrella. Ha descubierto la estrella. Agora primas la he veída. Claro, estamos hablando del castellano del siglo, se cree que es de finales del XII, principios del XIII, de un monje que seguramente estaba en Silos y posiblemente había estudiado en Toledo, con formación francesa o de origen francés, bueno, por el estilo, por el tipo de escritura, bueno, dice, ahora es la primera vez que la he visto. ¿Nacido es el criador que es de las gentes señor? No es verdad, no sé qué digo, todo esto no vale un figo. O sea, él mismo dice, me estoy volviendo loco. O sea, hemos visto, esta es la estrella, y esto es lo que dicen las profecías. Pero esta estrella no he visto cosa igual nunca, pero no puede ser. Bueno, Melchor. Val, criadora tal facienda, fue nunca alguandre fallada o en escritura trovada. Tal estrella no es en cielo, de esto soy yo buen estrellero, bien lo veo sin escarno, que un hombre es nacido de carne, que es señor de todo el mundo. O sea, dice, muy bonito, dice, soy buen estrellero. Astrónomo, se decía en la Edad Media, estrellero, el observador de las estrellas. Dice, no, yo estoy seguro que esto significa que ha nacido un personaje muy importante, que yo soy buen estrellero, que yo soy buen astrónomo. Esto no es un signo cualquiera. Y dice, así como el cielo es redondo, de todas gentes Señor será, y todo sí lo juzgará. Él también descubre por su lado la estrella y dice, esto es tal. Y Baltasar, esta estrella no sé dónde viene, quién la trae o quién la tiene. ¿Por qué saqué esta señal? En mis días no envía tal. Ciertas nacido es en tierras aquel que en paz y en guerra señor ha de ser de oriente, de todos hasta en occidente. Por 3 noches lo veré, mas de vero lo sabré. O sea, y esto significa, ya lo identifica claramente, que ha nacido, o sea, que se ha cumplido la profecía judía. Ha nacido el Mesías. Bueno, va continuando y hay un momento en que se encuentran los tres y coinciden. Y entonces, en el momento en que se encuentran y coinciden, su gran problema es, ¿y cómo vamos a saber si es? Fíjense todo lo que se va enriqueciendo, ¿no? Cada uno aparece por un sitio, tienen sus cuitas, sus dudas, pero dice, vamos a ver, ¿cómo vamos a saber si realmente es un rey humano, si es el Mesías, o puede ser que sea o un sacerdote, pero que no sea realmente el Hijo de Dios? ¿Cómo lo vamos a saber? Entonces dice Melchor, ¿cómo podremos probar si es hombre mortal o si es rey de tierra o si celestial? O sea, si es un hombre cualquiera, o es un rey, o es realmente el Hijo de Dios. Y dice Baltasar, ¿queredes bien saber cómo lo sabremos? Oro, mirra, incienso a él ofreceremos. Si fuere rey de tierra, el oro querrá. Si fuese hombre mortal, la mirra tomará. Si rey celestial, estos dos dejará, tomará el incienso que él pertenecerá. O sea, si toma el incienso, que es lo que se quema en las iglesias para el culto divino, por tanto, entonces, si el niño escoge el incienso, eso es que es el Hijo de Dios. ¿Cómo continúa la cosa? Pues que llegan ante Herodes, Herodes les dice que le avisen y demás, y Herodes luego llama a sus astrónomos, que en el texto se dice rabinos, el tema de la presencia de los judíos en la España medieval, y entonces le dice que, bueno, pues que tienen que van a ver si realmente se enteran de dónde es para que él luego pueda tomar las medidas que considere. Pero ahí se queda cortado el texto. Y este texto se ha estado representando durante siglos en España. O sea, el auto de los Reyes Magos, raro es que alguno de ustedes, aunque no se acuerden, no lo hayan representado de pequeños en el colegio, o alguno de sus nietos o de sus hijos, etcétera. Algunos, por ejemplo, tenemos documentación de ello, pero, por ejemplo, imagen gráfica, 1956 en Murcia, Churra, ahí están, con con los atuendos de la época, con los disfraces de la época, ¿de acuerdo? También en Murcia, que tienen muy buen archivo fotográfico, en Fuente Álamo, que se está haciendo desde mediados del 18, pues ahí los tenemos, a los tres Reyes Magos, el cura a la izquierda de pie, a su izquierda y de pie, ¿de acuerdo? El niño con la estrella, el niño que ven ahí con la estrella, bien. Y hoy día también lo que pasa es que, bueno, pues
tenemos que aguantar a veces esas películas horrorosas que ponen en Antena 3 sobre la Navidad y Papá Noel, que no cuentan nada de Navidad, hablan de magia, hablan de copos de nieve, hablan de chimeneas y de nueces y de unas cosas tremendas. Son muy malas realmente. ¿Y qué sucede? Pues que en vez de representar estas obras, traer obras de este tipo o hacer convertir esto en película, pues no. Pero hay lugares de España donde se sigue haciendo y va tomando fuerza. Por ejemplo, donde mejor se representa es en Colmenar Viejo, se representa el 2, 3, 4, 5 y 6 de diciembre, en 2 pases por la tarde, y se organiza con mucha vestimenta, muy bien hecho, mucha parafernalia, efectos de luz y sonido. Ahí tienen los actores en Colmenar Viejo, en Madrid, y ahí pueden verlo. Fíjense qué montaje tan bien hecho, y que realmente la gente cuando va a verlo pues queda con el recuerdo para siempre. Y ahí es donde empieza a entrar España en los Reyes Magos con fuerza en la historia de España. La primera obra de teatro, por tanto, y muy representada desde entonces, el Auto de los Reyes Magos. Pero es que la devoción por los Reyes Magos en España era tan grande que va a ser un comerciante del siglo XVI, burgalés. Burgos en el siglo XVI tenía mucha importancia, se hacían muchos seguros internacionales para el transporte de la lana, y las ferias de Medina del Campo se hacían en Burgos, esos contratos y esos seguros. Bueno, pues allí hay un comerciante burgalés que se llama Lesmes de Astudillo, que se hizo enterrar nada más y nada menos que en la capilla de la catedral, una capilla de la catedral, la capilla de los caballeros de Santiago. Él era caballero de Santiago, y ahí tienen ustedes la capilla. Y en el arcosolio ustedes pueden ver perfectamente qué es lo que se representa la adoración de los magos. Pero es que en la cartela, que está justo debajo del arcosolio y encima de la cama del sepulcro, nos encontramos con este texto. Aquí están sepultados los cuerpos de los nobles señores Lesmes de Astudillo, hijo que fue de Pedro de Astudillo, que a su costa hubo en la ciudad de Colonia, en Alemania, la capilla, bultos y rejas donde están sepultados los propios cuerpos de los gloriosos 3 Reyes Magos, en la iglesia principal de esta ciudad. Este hombre fue el que lo pagó. En España la devoción por la Navidad era inmensa. Ustedes iban a Santa María la Mayor de Roma, pueden ver en una cripta, una capillita muy pequeñita que se baja unas escaleritas debajo del altar mayor, las tablillas del pesebre de Belén. Y esas tablillas están metidas dentro de una gran hornacina que la mandó a hacer a plateros españoles una noble española también. Y están allí, ¿de acuerdo? Si digo, la devoción por todo el tema de la Navidad, de los Reyes Magos en España era grande, y se ven estos detalles. Pero es que nuestros reyes no estaban contentos con eso solo. Es que nuestros reyes también querían ser Reyes Magos. ¿Esto no lo habían oído nunca? Ser rey mago es complicado. Yo lo intenté, ingenuo de mí, con 19 años en Burgos, me presenté ante el concejal de festejos y dije que yo quería ser rey mago. Me dijo, ¡ay, majo! Dice, me ha costado a mí 3 años meter a mi hijo de paje. Y era el concejal, dice, lo hacen 3 señores mayores, dice, y no se lo quitas. Y eso que es una jornada agotadora, porque empiezan pronto por la tarde, en Burgos además, igual que en León, cuando no llueve nieva, y si no hace un aire endiablado esos días, y bueno, un año se murió un camello de frío, no volvieron a llevar camellos. Y entonces, pues ya ponen carrozas. Y entonces, bueno, pues luego van a los hospitales, luego van al ayuntamiento, luego van, bueno, tienen mucha ilusión por ello y desde entonces están, bueno. Y resulta que tenemos aquí monarcas, ahí tienen a Fernando el Católico, les pongo solo estos 2 ejemplos, no les pongo más, pero habría más. Y ahí a su izquierda tienen a Fernando el Católico y a la derecha tienen a Carlos I. Carlos I de España y V de Alemania. Y atención, porque Fernando el Católico aparece representado, aparece en varios sitios más, también en escultura, en este cuadro de Francisco de Osona, que se pintó entre 1505 y 1503, que actualmente está en el Albert Hall Museum de Londres, y ahí le tienen ustedes. Se le distingue perfectamente. Y a Carlos I, Carlos V, le tenemos ahí, a la derecha. Ahí le ven. Una pintura de Marco Cardisco, 1519 en Nápoles. Nápoles pertenecía en esas fechas a la monarquía hispánica, y ahí aparece Carlos V. Y siempre los reyes españoles van a aparecer varias veces más. Aparecen en la escultura, por ejemplo, está Carlos V en la Capilla Real de Granada. Va a aparecer también Felipe II.
siempre va a ser entre Fernando el Católico y los reyes de la Casa de Austria, los primeros, los Austrias mayores. Y aparecen en esas representaciones por una cuestión. Siempre van a aparecer como rey Gaspar. ¿Por qué como rey Gaspar? Pues hombre, España se identifica plenamente con la monarquía, con la defensa del catolicismo. Los reyes de España son sus católicas majestades. Entonces, también hoy, pero ¿por qué el rey Gaspar? Pues porque el rey Gaspar es el rey europeo, ni anciano ni joven, que además sabe inclinarse delante del rey de reyes, del rey verdadero. Y por tanto, los reyes españoles se hacen representar en esos cuadros como, sí, somos la monarquía más potente del mundo, sin duda, y el mayor imperio, pero realmente nuestro gran valor está en hacer lo mismo que hicieron los Reyes Magos, que es reconocer a Cristo como Mesías y defender la Iglesia de Cristo en el mundo. Y hay veces que ustedes habrán oído que hay un cuarto rey mago, Artaban. ¿No han oído la historia de Artaban? Los niños a veces se la cuentan en los colegios. Es un cuarto rey mago, es una leyenda, es una novela del 19. A veces me preguntan, dice, ¿no hubo un cuarto rey mago, Artaban? Bueno, Artaban es una leyenda de O. Henry. O. Henry es un escritor inglés de finales del 19 y escribe el rey que no llegó, y es Artaban. Artaban es un rey, cuenta la leyenda, que no pudo llegar a tiempo a Belén porque se quedó haciendo obras de caridad por el camino. ¿Y cuánto tiempo se quedó haciendo obras de caridad por el camino? Pues más de 30 años. De manera que cuando Artaban llega finalmente a encontrarse con Cristo, lo encuentra en la cruz. ¿Recuerdan la película Ben-Hur? En Ben-Hur hay un rey, y le llaman Baltasar, que dice, no, yo le vi tal, y luego vuelve a aparecer en el momento de la crucifixión. Bueno, pues coge un poquito de la historia de Artaban, ese aparecer en ese momento, que lo que hace es exaltar la figura, la historia de O. Henry lo que hace es exaltar la figura de Artaban como un rey volcado en la caridad. Llevaba joyas que se quedó repartiendo por el camino a todos los que lo iban necesitando y tardó 30 años en llegar. Pero es que sí que hubo un cuarto rey mago, que era español, el rey de Tarsis. Ahí le tienen. Este es el Belén de la Roldana. Este Belén estaba hecho, la Roldana es, ustedes tienen aquí una maravillosa estatua de la Roldana, en esa iglesia que está al lado del Parador. No me acuerdo cómo se llama la iglesia. San Marcos, perdón, efectivamente. Y allí tienen además es una dolorosa, es una imagen preciosa. La Roldana era la escultora de cámara de Carlos II, la escultora más importante de la corte. Era hija de Roldán, de Pedro Roldán, y por eso ella se llamaba la Roldana. Y entonces era magnífica en el trabajo de figuras de Belén. Y esta es un Belén que se ha comprado recientemente en el Museo de Escultura de Valladolid, y sobre todo las figuras que trabaja en barro las hacía magníficamente, muy expresivas, pero estas son de madera, no tienen mucho tamaño, pero están maravillosamente tratadas. Y ahí aparece un rey español, el que está aquí al lado es el paje, o el heraldo del rey, y ahí está el rey que está vestido a la española de la época de Felipe IV, de la segunda mitad del siglo XVII, si se dan cuenta. El Salmo número 72 dice, y vendrán los reyes de Tarsis a inclinarse delante de ti. ¿Y qué es Tarsis? Tartesos. ¿Y dónde estaba Tartesos? En España. Entonces, los reyes de España también querían tener su rey mago español, claro. Y aquí en España era la costumbre de decir, bueno, hubo un rey mago que venía de Tarsis, lo dice el Salmo 72. Pero es que el profeta Isaías, en el capítulo 60, también lo indica. Dice, vendrán joyas y barcos cargados de presentes para el rey de reyes desde Tarsis, porque Tarsis era como lo más occidental, la parte más alejada del todo el Mediterráneo y por tanto el final del mundo prácticamente. ¿De acuerdo? Entonces por eso hablábamos de ese cuarto rey mago español y de donde los reyes magos vuelven a tomar muchísima fuerza es en el siglo XIX, se siguen haciendo en este momento, se van a hacer fiestas por reyes. Va a haber, no sabemos cuándo empiezan los regalos exactamente, aunque es posible que empezaran ya en estas fechas, aunque no de una manera generalizada, ahora vamos a ver. Pero lo que sí que sabemos es que en el siglo XIX tenemos registradas, gracias a la prensa escrita,
una enorme cantidad ya de datos sobre todas las celebraciones españolas, y hay algo muy importante en el siglo XIX, el nacimiento de la prensa. El auge de la prensa y el nacimiento de una prensa regular, claro, no había internet, no había YouTube, no había televisión, entonces la gente se entretenía con periódicos, revistas y teatro, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la Ilustración española y americana, en un número especial de Navidad, la revista Blanco y Negro, que está viva desde entonces, la revista Blanco y Negro es una revista de las más antiguas que tenemos, bueno, pues, o por ejemplo, La Esfera, la Ilustración ibérica. Podemos ver aquí que estas revistas lo que hicieron fue dar trabajo a muchos escritores españoles que eran magníficos. Estamos hablando de estas épocas de que, por ejemplo, que ahí escribían Azorín, Venceslao Fernández Flórez, Ramón de Mesoneros Romanos, también Bécquer tiene algunos artículos, Galdós, Emilia Pardo Bazán, que tiene unos cuentos de Navidad preciosos, descomunales. Bueno, y luego escribirá Ramón Gómez de la Serna también. O sea, son unas personas, son autores de una profundidad y de un conocimiento y de una pluma extraordinaria. Y que eso, a ver, en España escribir es llorar. Eso lo decía Azorín. O sea, la literatura difícilmente se vive de ella en España, salvo que tengas detrás un partido político, un grupo mediático que te promociona, o que salgas en El Hormiguero y te den el premio Planeta, ¿de acuerdo? Que eso también pasa, o sea, se hace un estudio de mercado, dice, ¿quién gusta este? Venga, escribe algo que, pamba. Lo que pasa es que, bueno, eso sería para hablar mucho. Pero, en general, los escritores lo pasaban muy mal, pasaban mucho hambre. Entonces, en el momento en que surgió la prensa, empezaron a escribir regularmente cuentos, artículos, sobre todo cuentos, cuando llegaban las fiestas nacionales, cuando llegaban la Semana Santa, cuando llegaba la Navidad, cuando llegaban... Entonces, ahí empezaron a tener ingresos regulares, entonces ellos también se prodigaron y escribían más, y escribían más. Y gracias a esto, pues la producción literaria creció, y muchos de ellos cuando llegaba la Navidad, escribían cuentos de Navidad, que era lo propio, y gustaba mucho. Y entonces ahí va a crecer mucho la producción literaria, y esos son los auténticos cuentos Navidad que tenemos en el siglo XIX y XX. El cuento realmente es un género propio de los siglos XIX y XX, cuando surgen esos primeros libros de cuentos para el hogar de los hermanos Grimm. Y en España, como siempre, se vivió la Navidad con tantísima intensidad, porque se vivió con una intensidad enorme. Miren, este es un texto de Emilio Rueda, de Salvador Rueda, si no me equivoco, para que vean cómo se celebraba la Navidad. Este es un texto que aparece en una de esas revistas. Sevilla, Málaga y Córdoba, como el resto de Andalucía y como el resto de España, penetran en la Nochebuena con su estrépito de almireces, el fragor acompasado de sus zambombas y el ruido de sus 100.000 panderetas, cuyo estruendo, unido al de los villancicos alegres, el de las canciones populares y el concierto de bandurrias y de guitarras, forman ese extraño conjunto vago y poético que en vísperas de Pascua caracteriza a la hermosa nación española. Apenas en el hogar, templo de todo lo más santo, en esta noche se encienden las luces cuando ya innumerables comparsas, provistas de estandartes, luces de bengala, enormes panderos, trajes e instrumentos, atraviesan por todas las calles de la población, excitando el entusiasmo, llevando tras de sí esas graciosas turbas de rapaces que con sus carcajadas y gritos dan más carácter al cuadro deslumbrador y fantástico, y siguen contando. Entonces, hay una serie de cuentos en torno a la Navidad en España y a los Reyes Magos que son impresionantes, son preciosos, son conmovedores. Hay un cuento, por ejemplo, de cómo el niño Jesús quiere vivir una Nochebuena en España, porque España era una nación católica. Dice, voy a disfrutar viviendo la Nochebuena en España. Y baja y ¿qué se encuentra? Un grupo de borrachos, unos niños tirados en la calle, la gente comiendo hasta reventar o bebiendo. Y entonces al final, pues el niño Jesús se queda muy impactado y lo que hace es entregar su vida de nuevo por unos niños tirados, huérfanos en la calle, que si no iban a morir de frío esa noche. Hay otro cuento, por ejemplo, hay cuentos de humor, hay cuentos que son crítica social, bueno, Galdós hace mucha crítica social. Hay otro cuando empiezan las celebraciones de Nochebuena, de Nochevieja, los cotillones, el primer cotillón de Nochevieja fue en Francia, en 1901, en Chez Maxim, y luego vino a España, le preguntan a Azorín, oiga, una Nochevieja por aquí, y al preguntar a una Nochevieja le preguntan por un cotillón, dice, uy, en España tenemos muchas. Dice, ¿dónde? Dice, en Segovia, en León, en Sevilla. Fíjese si son viejas las noches allí, son noches viejísimas. De Sevilla, una ciudad romana, León, una ciudad romana, Burgos, viejísima la noche también, viejísimas todas. Bueno,
Hay mucha crítica social, también son cuentos en los que hay una parte de la crudeza de la vida que no se oculta, pero una enorme invitación a la fe, a la esperanza, etc. Pero fíjense, por ejemplo, este cuento. Este es de Azorín. Cuenta la historia de un hombre que tiene muchísimo dinero y un mal humor tremendo. Tiene una gran hacienda en el campo y una noche buena, pues ve que uno de sus pastores no llega, y este hombre, en cuanto había cualquier problema, simplemente con que se cayese una bandeja en casa, montaba en cólera, daba gritos y a veces incluso bastonazos. Entonces los hijos, la mujer, los criados, todos le tenían mucho miedo. Y pese a ser un hombre que le iba muy bien en la vida, pues este hombre tenía esa característica tan desagradable. Pero resulta que esa noche de Nochebuena, que no llega el pastor con uno de los pastores con el rebaño, le espera y se va hacia el iracundo cuando llega ya muy entrada la noche y le dice: ¿pero dónde estabas, desgraciado? Dice: es que he estado en la tenada que tenéis abandonada allá, en aquellos prados. Dice: ¿y por qué te has quedado allí? Dice: porque he visto luz y es que han entrado unas personas. ¿Que han entrado unas personas? Sí, han entrado unas personas. Ah, pues entonces se coge el capote, se coge un bastón y se va para allá. Y le dice la mujer: ¿de dónde vas? Que es Nochebuena, que es una tenada abandonada, que no hay nada de valor, que está medio hundida. Y vuelve, al cabo de unas horas, vuelve pálido totalmente. Callado, absorto. A unos pobres que han llamado a la puerta les ha entregado un puñado de monedas de plata. De su boca no sale ni la más leve palabra de cólera. La estupefacción es profunda en todos. De un monstruo se ha trocado en un niño el viejo señor. Su mujer, los hijos, están alarmados, no pueden imaginar tal cambio. Algo grave debe de ocurrirle al viejo durante su paseo por la noche. A la era, al establo, algo ha debido ocurrirle. Esta mansedumbre de ahora es acaso más terrible que las cóleras de antes. ¿Acaso pueda ser anuncio este abatimiento de algún grave mal? Todos miran, observan, examinan al anciano en silencio, recelosos e inquietos. No se deciden a interrogarle. Él se obstina en su mutismo y la mujer, al cabo, dulcemente, con precauciones, interroga al anciano. El coloquio es largo, prolijo. El viejo no accede a revelar su secreto. Y al cabo, tras el mucho porfiar, con dulzura de la mujer, con la dulzura que la mujer ha puesto para hablar, para hacer la revelación suprema a sus labios, el asombro se pinta en la cara de la esposa. ¿Qué es lo que había visto el anciano en el establo? ¿Lo ven ustedes? 3 reyes y un niño. De estas historias hay cantidad en la literatura española y promocionaron mucho la imagen de los Reyes Magos. Cada uno le daba su característica también, ¿eh? Por ejemplo, Emilia Pardo Bazán siempre pone, y no sé por qué, al rey Melchor como el rey africano. Siempre. Pero, por ejemplo, unas veces Emilia Pardo Bazán dice: bueno, los reyes van camino de Belén y Melchor va diciendo: pues yo quiero que me haga blanco. Le voy a pedir al Mesías que me haga blanco, porque en aquella época, claro, todavía había esclavitud, y entonces pues se consideraba que si eras negro pues no era agradable. Entonces, para ser un hombre de éxito y un hombre guapo tenías que ser blanco. El otro decía: pues yo quiero que me vaya a hacer un gran conquistador. Y el otro: pues yo quiero que me haga millonario. Hoy, por ejemplo, cada uno va añadiéndole, pues igual que habían hecho los autos de Navidad, va añadiéndole sus características peculiares y salen unos cuentos preciosos y conmovedores. Bien, por citarles algunos, por ejemplo, ahí tienen a Emilia Pardo Bazán con sus cuentos de Navidad y Reyes, o sus cuentos de Navidad y Año Nuevo. Es de las más prolíficas, de lo mejor que se ha escrito últimamente en toda la literatura española de cuentos de Navidad, que han desaparecido recientemente, han desaparecido desde hace unas décadas realmente. José Jiménez Lozano, no sé si le conocen, vivía en Alcazarén, tiene el libro de Visitantes, recrea toda la Navidad de una manera muy bonita, muy original, muy de nuestro tiempo. Otro de los grandes autores de cuentos de Navidad va a ser Venceslao Fernández Flórez, tiene bastantes cosas, pero Ramón Gómez de la Serna. Ramón Gómez de la Serna es muy bueno, realmente. Y ustedes tienen en León ¿cómo se llama? Que ha sido premio Setenil. Y le dieron el año pasado, se llaman Cuentos de Invierno. No es Emilio Gavilanes, es que tengo la cara en la cabeza, si le conozco además. Tiene un autor excepcional de cuentos de Navidad, excepcional. Y tiene un libro con 25 cuentos, y este libro con 25 cuentos es porque cada año ha felicitado durante 25 años la Navidad a sus amigos con un cuento. Si alguno recuerda cómo se llama, trabaja en Madrid. Y se llama... No es Luis Mateo, es... Seguro que luego me acordaré. En cuanto no se vayan todos, seguro que me viene. Bueno, pregunten por Cuentos de Invierno.
Pablo Andrés Escapa. ¿Quién tiene el micro por ahí? Ah, gracias. No estará aquí Pablo Andrés Escapa. Bueno, pues Cuentos de Pablo Andrés Escapa es fabuloso. Bueno, y a todo este empujón que le dan los cuentos de Navidad aparecen también ya las cabalgatas de Reyes. El único país del mundo donde los Reyes Magos tienen un monumento es aquí. Está en Alcoy, porque la primera cabalgata fue a finales del siglo XIX en Alcoy. Y Alcoy, la gran industria de Alcoy, ¿cuál es? Los juguetes, efectivamente. Y en España la industria juguetera tiene mucha importancia por los Reyes Magos. Las tardes de Reyes Magos fueron fabulosas, siempre en la España del XIX. ¿Por qué? Bueno, y del 20, porque los chavales tenían pánico a que los Reyes Magos pasaran de largo sin ver la ciudad. Porque claro, no había teléfonos, no había móviles, no había internet, no había WhatsApp. Entonces había que hacer todo el ruido posible para que pasasen los Reyes Magos y viesen, al pasar los Reyes Magos, el cortejo, se diesen cuenta de la ciudad. Entonces los chavales salían prontísimo por la tarde con panderos, con tambores, con zambombas, con sonajas y con escobas de brezo viejas a las que prendían fuego para hacer ruido y que los Reyes Magos escuchasen que allí había una ciudad y no pasasen de largo. Y esto llegó a ser el problema que preocupó a los ayuntamientos, porque los grupos de chavales en la sobreexcitación de la tarde de Reyes, que todavía se ven en nuestras calles, afortunadamente, ¿qué hacían? Acababan a pedrada limpia unos con otros. Se encontraban los de un barrio con otro, en plenos empujones, no sé qué, pues un puñetazo, no sé qué, dos tortas. Bueno, como daban tanto ruido, los ayuntamientos llegaron a prohibirlo. A buen sitio, los ayuntamientos. A los chavales les vas a prohibir tú que den guerra a la tarde de Reyes. En los pueblos de Burgos es costumbre, todavía se hace, en los que hay niños, subir a la parte más alta del pueblo y prender una hoguera. Es la misma historia, para que los Reyes vean el pueblo, vean la hoguera y pasen por el pueblo. Y se lo dicen a los niños, mirad la hoguera, para que pasen los Reyes. Venga, la cámara de siempre, ¿no? Ahí tienen en un grabado de la Ilustración ibérica, ahí tienen ese grupo de los niños en la tarde de Reyes haciendo todo el ruido del mundo. También había en una tarde de bromas, esto lo han llegado a hacer mis tíos, no la broma, sino el salir, ir a buscar a los Reyes o ir a esperar a los Reyes. Esto era típico de Madrid, ¿saben lo que es? Se salía, se cogía a un hombre de provincias un poco incauto, que se le viera con cara de no estar muy espabilado, y se le decía, oye, que van a venir los Reyes Magos, vamos a ir a recibirles, que nos van a dar unos regalos, y le hacían cargar con una escalera. Iban de una punta de la ciudad a otra. Dicen que están por la puerta de no sé dónde. ¡Hala! Iba allí corriendo y el hombre con la escalera, tal. Por el camino paraban a tomar algo, pagaba el hombre. Seguían, venga, se subían allí. No se les ve. Llegaba otro corriendo. No, que están en la puerta de allá. ¡Hala! Para allá corriendo otra vez, hasta la puerta de Alcalá con la escalera. Y volvían a subir, lo mismo, ¿no? Tal. Oye, estás muy cansado, vamos a tomar algo, vale. Hasta que el hombre acababa agotado. Ahora, en los años 60, 50, 60, 70, lo que se hacía era que los adultos salían a esperar a los Reyes, que era básicamente salir a dar una vuelta, quedar con los amigos, tomar un chocolate y los últimos preparativos, poco más, ¿de acuerdo? Y es en el siglo XIX cuando empiezan a aparecer los primeros buzones reales. Aunque en ese momento las cartas todavía no se van a empezar a echar dentro de los buzones de correos, los típicos buzones de la cabeza de león. A mediados del 20, los carteros reales, esos de madera que se ponían o de cartón piedra, con los que llegaban así las cartas a los reyes, porque la tradición de la carta, esa es muy más antigua, esa es de principios del 19, esta es la familia de Sorolla, y se colgaban de los balcones. Se clavaban en los balcones las cartas. ¿Y entonces por qué? Porque los reyes y los camellos entraban por los balcones. ¿Y cómo va a entrar un camello por un balcón? Pues porque son magos, igual que los reyes, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la costumbre española? Poner unos frutos secos, unas copitas y un poco de paja para los camellos, unos vasos de leche, unos polvorones y unos zapatos. Una costumbre, esta historia de los zapatos es una tradición española,
¿Por qué se ponen zapatos? Porque el zapato indica la edad del que lo lleva, el sexo del que lo lleva, y porque hacía muchísimos años, y esto se sabía perfectamente en el siglo XIX en España, unos niños habían visto pasar al niño Jesús descalzo, y entonces les había dado tanta pena que habían ido a limpiar sus zapatos y le habían ido a entregar unos zapatos, pero no le habían encontrado. Entonces ese grupito de niños, que eran unos amiguitos, dijeron, bueno, pues mañana vamos por la mañana y a este niño le entregamos unos zapatos para que no vaya descalzo. Y el día siguiente dice la leyenda que cuando se despertaron los zapatos estaban llenos de juguetes y de dulces. Y por eso es costumbre en España colocar los zapatos limpios, esto es importante, tienen que estar limpios los zapatos, hay que colocarlos en el lugar donde los reyes van a depositar los regalos. Y fíjense, en 1918, la primera cabalgata de Sevilla, no estaban mal caracterizados, ¿verdad? Ahí está. En Alcoy, en 1920, el cortejo del rey Baltasar, un poco forzado, hoy día no habría tanto problema. Pero para entonces ya en Alcoy se llevaban celebrando cabalgatas desde hacía más de 30 años. Y por ejemplo en Villarreal tienen la cabalgata de Villarreal de la Juventud Antoniana, esa tiene más de 100 años. Ahí yo lo he comprobado, me llamaron a dar una charla sobre los Reyes Magos hace unos años y si hay partido de fútbol del Villarreal y cabalgata de Reyes, ya se preocupa el Villarreal de no coincidir con la cabalgata. Y no se ve un Papá Noel en ninguna ventana. De ninguna manera. Reyes Magos con sus capitas, los que quieran, pero tienen una devoción a los Reyes Magos extraordinaria. Madrid en los años 70 y, muy importante para terminar, les he dicho que lo mejor de la Navidad son los Reyes Magos. Y que no solo es la tradición española, la cultura occidental, todo esto que hemos visto de la historia del arte, de la monarquía, de la tradición, de la devoción, del belenismo, no. Los Reyes Magos dan un mensaje válido para la vida de creyentes y no creyentes, muy importante, porque la religión lo que hace es dar sentido a la vida de los hombres. Otra cosa es que luego lo plasmemos mejor o peor, pero se da una explicación y un sentido profundo. Fíjense, los Reyes Magos hacen 5 cosas que son fundamentales para cualquier ser humano. Los Reyes Magos están despiertos en la noche. Los Reyes Magos están viendo las estrellas, claro, están mirando las estrellas. Los Reyes Magos luego organizan la comitiva y se van a buscar al niño Jesús. Los Reyes Magos, cuando lo descubren, se inclinan delante de él, le ofrecen oro, incienso y mirra y vuelven a sus casas por otro camino. 5 aprendizajes vitales. En los momentos de dificultad hay que estar despierto, buscando las pequeñas luces de esperanza. Una estrella en el cielo es un punto luminoso muy pequeño, pero en un cielo oscuro brilla como nada. Si cerramos la luz ahora mismo aquí y encendemos una vela, esa vela lo es todo, y todos nos fijamos en ellos. Hay que estar despierto en las oscuridades de la vida para buscar las luces de esperanza. 2. Hay que estar dispuestos a ponerse en camino, en abandonar la comodidad, en cualquier edad de la vida, para que la vida a partir de cierta edad no sea quedarnos apoltronados en un sofá, y hay que estar dispuestos a moverse, a romper la comodidad, a seguir buscando nuestro Salvador o nuestras inquietudes más profundas para poder crecer, para poder avanzar. 3. Hay que encontrar a Dios y reconocerle en lo pequeño, en lo oculto, en lo escondido. ¿Se fijan ustedes y piensan que aquellos hombres inteligentes, sabios, estudiosos, astrónomos, ven un niño, se encuentran, este es el Mesías? Pues ese es el Mesías, y lo reconocen y lo aceptan y tienen una grandeza inmensa, pues son capaces de arrodillarse ante él y reconocerle como Mesías, en un acto enorme de humildad. 4. Le ofrecen lo que tienen, oro, incienso y mirra. A nadie se le pide más. Los pastores le ofrecieron lo que tenían: leche, miel, unos huevos, algo de ropa. Y 5, importante, hay que compartir lo que se tiene. 5, dice, se volvieron a su casa por otro camino. Ese camino no es tanto un camino físico. La historia nos cuenta que sí, pero lo que también quiere decir esa historia, esta parte de se volvieron a casa por otro camino, es que los hombres que volvieron a sus reinos o volvieron a Ecbatana ya no eran los mismos que habían venido, sino que habían cambiado.
y por tanto habían recorrido un camino espiritual, no solo un camino físico, habían recorrido un camino interior. Y por tanto, estas son los aprendizajes que nos traen los Reyes Magos, que tan importantes son en la historia de España. Feliz Navidad y feliz Día de Reyes. Pues no solamente ha tenido contenido, sino que ha tenido emoción, porque ha sido una conferencia muy emotiva. Y espero que esto ayude y convenza de que la tradición hay que mantenerla. Si hay alguna pregunta en el público, estaremos encantados de darle micrófono. Si no, mientras, yo tengo una pregunta, la tengo aquí apuntada. Desde el punto de vista filológico e histórico, ¿qué significa exactamente el término magoi en el siglo I? Vale. Magoi realmente es astrónomo. Y aquí sale un problema, porque en aquel momento la astronomía y la astrología no estaban separadas. Entonces, ¿qué sucedía? Que era pensar que aquellos que se inclinan delante del niño Jesús podían ser gente que utilizaban los astros o la magia para manipular la vida de los hombres. Eso los hebreos no lo aceptan. Entonces, algunos historiadores dicen que si a lo mejor el hecho de hacerles reyes fue para darle dignidad y de alguna manera dejar tapado esa condición de mago, astrólogo, manipulador de la vida de los hombres a través de los astros. Para el judío, igual que para el cristiano, el destino de los hombres no está escrito, y como no está escrito, pues no se puede, no estaba bien visto que fuesen unos astrólogos, alguien que sí que creía en la predestinación, los que se inclinasen delante del niño Dios. Y por tanto de ahí vendría la conversión de los personajes en monarcas, que esto no aparece en el texto de Mateo, si se dan cuenta. Dice que eran unos magos. Mago es astrónomo. Pero en aquella época astronomía y astrología iban de la mano. Ya. ¿Alguna pregunta de alguien? Vamos a poner esto aquí. Buenas noches. Yo siempre he visto todas las figuras que hay, tanto en pintura como en todo, esa representación del nacimiento del niño Jesús con su madre, la Virgen, los reyes, los camellos, los zagales. Pero también siempre he tenido la duda de por qué representan el buey y la mula. Que siempre se les representa en todos los sitios y encima coincidiendo de que son dos animales estériles. Siempre es una pregunta que la he tenido y nunca me la han podido responder. Bueno, pues, ¿cómo se llama? Edmundo. Edmundo, pues nada, encantado. Edmundo, mire, el buey, a ver, todos los personajes del Belén son muy simbólicos, todos. El buey y la mula aparecen de alguna manera representados. También hay un salmo en el que se dice que las bestias reconocerán a su señor y los hombres no. Y también se veía con lógica que fueran buey y mula porque eran los animales que podrían estar dentro de un pesebre, dentro de un establo en la época, ¿no? Pero tiene sentido totalmente. ¿Por qué? Porque el buey es un animal trabajador, dócil, y la mula fuerte. Es un animal terco. Entonces, el buey representaba al pueblo cristiano, dócil, amable, que reconoce a Cristo como Mesías. Y la mula representaba al pueblo judío, que no reconocía a Cristo como Mesías. De manera que en muchos belenes y representaciones se representa a la mula mordiendo al niño o comiéndole la paja del pesebre para que esté a disgusto el niño, para que esté incómodo. Al igual que se representa a San José enfurruñado a un lado y muy mayor, claro, porque diciendo, bueno, es que este niño no es mío. No he querido mencionar a San José. Claro, pero la historia, ese es el sentido del... mencionar a San José porque... Sí, porque sale mal parado. Pero fue Santa Teresa de Jesús, que anduvo por estas tierras también, por cierto, la que revitalizó la figura de San José, porque le hizo patrono de los conventos reformados carmelitanos. Y entonces ella, a partir de Santa Teresa, se empieza a ver a San José con una dulzura extraordinaria.
Y hay unas representaciones de la Roldana con el niño y San José, un San José más joven, porque es que siempre le representaban decrépito, no mayor, para demostrar que no podía ser el padre, pues se le representaba a veces vestido como un rabino judío, enfurruñado, con el profeta Isaías explicándole, pero el otro nada, allí enfadadísimo, cruzado de brazos. Pero el buey y la mula en concreto, esa es la representación, ese es el simbolismo que tiene. Pues muchas gracias. Bueno, nada. Sí. Y otra coincidencia también que le pregunto es que últimamente ha mencionado a Tarsis, Sí. a Tarsis como un lugar, Sí. en el mundo que conocíamos, no como el más occidental, también por Turquía y otra Tarsis, pero Tarsis coincide también con el nombre de un descendiente de Noé. Sí. Tubal y Tarsis, que fueron dos que eran primos. Sí, y pero... entonces lo de Tarsis me ha sorprendido también porque... Sí. No, yo lo de Noé no, pero por ejemplo cuando dice que... ¿Quién se embarcó para Tarsis? ¿Quién se embarcó para Tarsis como un lugar? Huyendo de Yahvé. ¿Quién se embarcó para Tarsis huyendo de Yahvé? Ya. El de la ballena, Jonás. Ah, Jonás. Jonás pone tierra de por medio y se embarcó en un barco que iba a Tarsis. O sea, el punto más lejano del Mediterráneo, dice, aquí no me encuentra Dios. Yahvé no me coge aquí. Sí, sí. Entonces, Tarsis lo tenían claramente identificado como la península ibérica. La península ibérica, sobre todo el pasar el estrecho. O sea, Eso es, sí, que estaba en la zona de Huelva, Andalucía. y es que en Huelva y todo hay un montón de empresas, minas y todo, que se llaman Tarsis todavía. O sea que, Sí. Vale, muchas gracias. Por aquí hay un... Sí, ahí atrás, me parece que también. ¿También? Atrás había una pregunta, ¿no? Sí. Sí, yo tenía entendido que no era nada correcto haberlos llamado magos, porque decía que magos era una palabra que significaba sabio en persa, y que esa gente realmente no eran reyes, aunque sí que eran estaban muy cerca de los reyes, porque eran quienes llevaban el nombre de su rey, eran diplomáticos que en nombre de su rey que llevaban ese tipo de regalos, como oro, incienso y mirra, y que a lo mejor, no sé usted qué pensará, si hubiera sido más correcto llamarlos sabios, los tres sabios de Oriente, que no los tres magos, que no eran ni reyes ni magos, y que además los evangelios no dicen que fueran ni 2, ni 3, ni 18, solo dan cuenta de que eran varios, y que en tal caso, si hubiera uno de ellos que fuera negro, tendría que ser un negro como todos llegaban desde Oriente, no podría ser un negro de África, en tal caso habría sido un negro un drávido del sur de la India. Luego también hubo otra tradición en el siglo que pintaba a un tercer sabio como un indígena americano, pero sería como a partir del siglo XVI. Sí, es lo que hemos visto en una parte, que los ingleses hablan de los wise men, de los hombres sabios, los tres hombres sabios. Sí, es el tema de las traducciones, eso es la verdad. Pero que si yo opino, no, realmente vamos a ver. Aquí al final son tres personajes de los que sabemos muy poco, que tienen mucha carga, que han desportado mucha devoción y una gran tradición alrededor de ellos. Entonces tampoco me parece mal la traducción mago, magoi. Creo que en concreto sí que significa mago, astrólogo, astrónomo. ¿Hubiese sido mejor llamarlos sabios? Pues no sé. Reyes, pues tampoco me parece mal. Quiero decir, a estas alturas no nos vamos a hacer problema por ello, porque hay que tener en cuenta que cuando se escribía la historia en estas épocas no se buscaba lo que buscamos nosotros. Estos son hombres del mundo oriental. Entonces en el mundo oriental era mucho más importante el mensaje que se quería transmitir que la fidelidad histórica. Nosotros somos una mentalidad griega y por tanto buscamos el qué, cuándo y cómo exacto. Y en aquella época no. Cuando vemos los discursos, dice, entonces Cicerón dijo, entonces Pompeyo habló a las tropas diciendo, no es cierto, no se recogía. Te recogen la idea general, que eso sí que ha llegado. Pero no se recoge todas las palabras. En algunos casos sí. Julio César escribe sus propias, la guerra de las Galias, la guerra de Hispania, vale, ahí no hay duda. Alejandro Magno llevaba un diario, que era una cosa inédita en la época. Se lo había recomendado Aristóteles. Pero los demás, no. Entonces, la forma de escribir en aquel siglo I y la forma de escribir oriental no tiene que ver con la forma de relatar que tenemos nosotros ahora. ¿Esto significa que no es cierto lo que se nos cuenta? No, no significa eso. Significa que no es exacto. Efectivamente, pudieron ser tres, pudieron ser magos, pudieron ser, efectivamente, eran de una casta importante, claro. Pero reyes no dicen en ningún momento en el Evangelio que fuesen, eso es. ¿Sí? Y luego se fueron incorporando lo que hemos visto, diferentes razas. De hecho, hoy tenemos belenes de todas las razas.
Sí, ¿usted? Pues, excelente charla. Una cuestión, ya que eres de Cavite, es un hispanista, y estamos hablando de los Reyes Magos, que tanto adoramos los españoles, ¿cómo se transmite eso a América? ¿Qué es lo que queda? ¿O las Filipinas? En el hispanismo, ¿cómo se transmiten las figuras y si queda algo allí? ¿O si hacen algo allí? Bueno, en Filipinas ya saben que fue un desastre, porque llegaron los norteamericanos. Los norteamericanos son una cultura anglosajona. A ver, los anglosajones tienen cosas estupendas, hay que reconocerlo, que tienen cosas muy buenas. Pero cuando se ponen a exterminar pueblos o tradiciones, son máquinas. Entonces, por ejemplo, la colonización anglosajona y la nuestra no tienen nada que ver. Entonces, en Filipinas tienen todos apellidos españoles y nadie habla español. Arrasaron por completo con toda la tradición española. Queda la Semana Santa, quedan algunas tradiciones, pero lo demás está todo arrasado. En el mundo hispanoamericano queda bastante. A ver, cabalgatas de Reyes se celebran en los países hispanoamericanos de Centroamérica, en los países hispanoamericanos de Sudamérica, porque los más próximos a Norteamérica, la influencia es tan grande del fenómeno norteamericano, Papá Noel, Burger King, todo lo que es la publicidad, que han eliminado la tradición de los Reyes Magos. Allí se trasladó desde el primer momento, y sin embargo ellos van adoptando todas estas costumbres. Bueno, y aquí hay gente que quiere empezar a celebrar el Día de Acción de Gracias en España, porque además esto es tremendo. En España la gente dice: los americanos son malos, los americanos son tontos, los americanos son consumistas, solo quieren comer hamburguesas y todos son Homer Simpson. Y luego todos hacemos lo que hacen ellos. Pero bueno, ¿quién es más tonto? Entonces, en todos los países próximos, México está tomado por Papá Noel. Perú tiene una importancia muy grande, Papá Noel. Nicaragua no, por ejemplo, ¿no? Ecuador tampoco. Uruguay tampoco. Argentina tiene mucho peso Italia. La cultura italiana también, pero todavía está la fiesta de los Reyes Magos. Ahora, por ejemplo, hay ciudades, han venido de la República Checa, han venido de Polonia, y hay una ciudad en concreto en Portugal donde se celebran cabalgatas de Reyes Magos, y están viniendo a ver cómo lo hacemos porque les encanta la tradición, aparte que son personajes que están en la Biblia. Pero en Hispanoamérica muchos tienen mucho esto con los Reyes, o sea, el Papá Noel ha arrasado con mucho, y es por este tema de las importaciones culturales. El problema de Papá Noel, las tradiciones no son buenas, les he dicho antes, por ser antiguas o por ser propias, son buenas por los principios que hay detrás. Detrás de Papá Noel, ¿qué hay? Puro consumismo, cero, nada más, nada más. ¿Quién creó Papá Noel? O sea, Papá Noel es una modificación que hicieron Washington Irving y sus amigos escritores en unas tertulias y en unos cuentos que ellos escribían por las tardes de la figura de San Nicolás. San Nicolás sale de Holanda, lo llevan los holandeses a Estados Unidos, es el patrono de Nueva York, y allí Washington, como no quedaba nada en el mundo anglosajón, no quedaba nada de las celebraciones de la Navidad, como se celebraba en el mundo católico, en el siglo XIX, con el nacimiento de la prensa y de los cuentos, de la narrativa breve, Washington Irving y algunos amigos suyos empezaron a redactar unos cuentos que se fueron convirtiendo, igual que Moore y otros, poco a poco en ese duendecillo que al principio era verde, que se le mezcla con características de San Nicolás, ese obispo católico, y que se acaba convirtiendo en Papá Noel, y que va a ser Coca-Cola la que le pinte de rojo, gracias a un dibujante que se llamaba John Nash. Pero realmente son los países más acendradamente conservadores de la tradición española los que siguen conservando en Hispanoamérica la tradición de los Reyes Magos. Sí. Buenas tardes, gracias por ilustrarnos en esta celebración tan bonita que seguimos manteniendo. Hay un tema inherente a los Reyes Magos que a mí siempre me fascinó y que no entiendo por qué, no sé si pasa en más países. Es el tema del carbón. ¿Por qué si te portabas más te traían los Reyes Magos carbón? Cuando con el carbón era con lo que se calentaban los hogares y se movían los transportes. Bueno, yo siempre, eso es verdad, vamos a ver, eso es una cosa, no lo sé, pero sé que en algunos sitios era carbón, si no había carbón era leña, o sea, un tronco, y piedras. También había piedras, te podían traer piedras. Es más, además me da pena porque mi rey favorito era Melchor. Yo le veía así viejo, venerable, la barba blanca,
pero para muchas niñas era Baltasar. Y siempre se decía que el que llevaba carbón era Baltasar. Y es porque en el siglo XIX español, cuando se empiezan a aparecer los... Melchor era el que llevaba los ropa y zapatos. Gaspar, juguetes y dulces. Y Baltasar, carbón. Baltasar siempre llevaba carbón. Pero es que San Nicolás, cuando llega el 6 de diciembre a Holanda, ¿de dónde viene San Nicolás? De España. De España. Y lleva con él a un pajecillo vestido como un español del siglo XVI que se llama Pedro el Negro, que es el que lleva carbón a los niños. Pero cuando no tiene carbón, están dormidos y ¿qué es lo que hace? Les pincha. Entonces, no sé por qué lo del carbón, me imagino que porque es algo que ensucia, que es feo, que es desagradable y que cuando tú por la mañana esperas encontrarte unos regalos, unos dulces o una sorpresa, algo inesperado, pues a ver si te encuentras un trozo de roca negra. Bueno, pues eso. Me imagino que será por eso, pero eso realmente no lo sé. Pero ya digo que en una parte será leña, en otras partes serán piedras y en otras partes será esto. Bueno, pues yo creo que hemos llegado hasta aquí. Hay que cerrar la sala. Es la última conferencia que ha dado Eres de Cavite este año. Aprovechamos para desearles una muy feliz Navidad a todos ustedes y sus familias. Les esperamos el año que viene. Como hemos visto, un rey mago llevaba un libro de regalo. Fuera tienen libros que se pueden convertir en regalos y el autor estaría encantado de firmárseles. Con esto terminamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. ¿Qué tal? Me ha gustado mucho. Sí, porque